seguimos un poquito, medio que al final de la clase del jueves conté medio rapidito cómo se haría la transformación de variables, de las variables x, y a las r tita, pero bueno, me gustaría retomar ahí para que quede, que hacemos un ejemplo, así el miércoles podemos trabajar y pueden evacuar las dudas allí de las dobles, ¿no? Bueno, como ejemplo, fíjense, aquí tenemos este conjunto S que está en el mundo R tita, ¿no? Como habíamos dicho, si lo representamos en los ejes cartesianos R tita, esta sería la representación de S, ¿no? El conjunto de puntos de pares ordenados con R entre 1 y 2, tita entre 0 y 2pi. Si transformamos, si aplicamos esta transformación que está acá arriba, ¿se acuerdan que X será R coseno de tita, Y R seno de tita? Bueno, en el mundo XY, mediante esta transformación, cada par ordenado de S se transforma en un par ordenado aquí, ¿no? En la región R. Bueno, lo que tuvieron ustedes ahora en la pregunta del mini test eran porciones de círculos, según, eran, creo que eran 10 preguntas aleatorias, o sea que algunos habrán tocado medio círculo, un círculo completo, un cuarto de círculo, y había que describirlo con coordenadas polares. Bien, entonces, en general, lo que se ve como un rectángulo en el mundo R tita, en el sistema cartesiano R tita, cuando lo transformamos, se ve, creo que estarán de acuerdo, como esta región en el plano XY, ¿no? Fíjense que R va de A a B, o sea, lo que quiere decir es que la distancia del punto en la región R va a ser mayor o igual que A, menor o igual que B, y el ángulo va a ir entre alfa y beta. Recuerden que siempre en radianes, ¿no? El ángulo. O sea que esta región en el XY, a veces se lo llama rectángulo polar, ¿no? ¿Por qué es un rectángulo polar? Porque proviene de dónde varían las coordenadas polares, de la forma que tiene el dominio, donde varían las coordenadas polares, para obtener esta región, ¿no? Pero ven que son conjuntos distintos dibujos, distintos colores para recordar, ¿no? Son mundos distintos. ¿Qué vincula a uno con el otro? Bueno, la transformación esta que conocemos. A ver. Acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos permite pasar de transformar este rectángulo rosa en esta región celeste? La transformación esta, ¿no? Voy tomando cada par ordenado de retita aquí, le aplico esta transformación y obtenemos los puntos X, Y de esta región. Bueno, esto sería lo que es un rectángulo polar. Bueno, nosotros estábamos queriendo, por ejemplo, calcular el volumen del sólido encerrado debajo de la gráfica de F y sobre su dominio. Si el dominio puede ser descrito de manera más simple utilizando coordenadas polares, entonces lo que vamos a hacer es justamente utilizarlas y transformar la integral doble en XY en una integral doble en R y tita. Acá, bueno, una observación, ¿no? A tener en cuenta, lo dije los otros días en la clase, pero no está de más recordarlo. Fíjense que esto lo saqué tal cual es el Stewart, ¿no? Stuart. Es del libro. Miren cómo llama a la región R. Bueno, esto que está aquí no es la región R, sino el borde, ¿cierto? Entonces, es solo el borde. Si quisiéramos describir la región R que está ahí, deberíamos usar esto, ¿no? O sea, R sería, si lo miramos como conjunto de pares ordenados, tales que pasa esto, ¿no? Y miren lo que hace Stewart. Llama con R
con la misma letra al conjunto donde varían R y tita, ¿no? Ven que puede generar una confusión. Está llamando con la misma letra a conjuntos que son distintos. Entonces, por eso es que dijimos que le vamos a poner otro nombre, distinto a la región en el sistema XY, ¿no? Bueno, decidimos poner ese. Pongan la letra que quieran, pero no pongan la misma letra con la que llaman a la región en el XY. Bien, entonces, ¿cómo hacer para calcular la integral doble cuando el dominio, supongamos que el dominio de integración es este, o si quieren, la lámina de la cual yo le estoy calculando la masa, a la cual le estoy calculando la masa, o el centro de masa, tiene esta forma. En lugar de, ¿se acuerdan que nosotros particionábamos el dominio en rectángulos? ¿No? Cuando comenzamos la historia de las integrales dobles, lo particionamos así. En lugar de particionar en rectángulos, por la forma que tiene esta región, es mucho más eficiente particionarlo de esta manera, con, si quieren, rectángulos polares, ¿no? Dividimos para distintos valores de tita, vamos dibujando las distintas semirrectas, que acá están, ¿no? Distintas semirrectas para distintos valores de tita, y distintos arcos de circunferencia para distintos radios, ¿no? Ven que también es una partición del dominio, pero no está hecha, es una partición polar, no está hecha de manera rectangular con segmentos paralelos al eje Y y paralelos al eje X, sino que están siendo usados rectángulos polares. Entonces, la cuestión aquí es determinar cuál es el área de esa porcioncita que está allí, ¿no? Y al área, fíjense que podemos pensar que para calcular el área de este rectángulo polar, podríamos calcular el área de este sector circular, esto se llama sector circular, calculo el área de esa porción de Pisa, si quieren, y a esa área le resto el área de esta porción de Pisa. Creo que estarán de acuerdo que para calcular el área de eso rosa, puedo hacer eso, ¿no? El área del sector circular correspondiente al radio mayor menos el área del sector circular correspondiente al radio menor. Entonces, bueno, necesitamos la formulita para calcular el área del sector circular y es esta, ¿no? Haciendo regla de 3, esta fórmula surge de regla de 3, ¿no? Porque fíjense que si fuera, el ángulo fuera 2pi, a 2pi radianes le correspondería ¿qué área? El área del círculo completa, ¿no? Pi por r al cuadrado. Si en lugar de tener un ángulo de 2pi tengo un ángulo de alfa radianes, entonces regla de 3 y surge, ¿está bien? Hago alfa por pi r cuadrado dividido 2pi y queda esta expresión. O sea que el área del sector circular, si quieren hablando así medio de entrecasa, de esa porción de Pisa, se puede obtener haciendo un medio de alfa r cuadrado. Miren las dimensiones de esta cantidad. Alfa es adimensional y r al cuadrado tiene dimensión de área, ¿no? Longitud al cuadrado. Bueno, efectivamente, acá tenemos hechas las cuentitas que están robadas del libro. Fíjense, el área de eso rosa, de esa porcioncita, de ese rectángulo polar rosa, es el área de esta porción de Pisa correspondiente al radio R sub I, un medio de R sub I cuadrado, y el ángulo es delta tita. O sea, hemos partido esa región R tomando la longitud en el que partimos el intervalo de tita es delta tita. Y a eso le restamos el área del sector circular correspondiente al radio I-1. ¿Ven? Bueno, acá son cuentitas. Sacamos un medio factor común y delta tita también, y queda esta diferencia de cuadrados. Bueno, la diferencia de cuadrados se puede factorizar como
la suma por la resta, y a ver si se dan cuenta de qué interpretación puede tener esto que está acá. El promedio. Muy bien, el promedio, ¿sí? Y ya es el promedio de los radios, ¿no? Sumo los dos radios y lo divido por 2. Ven que está ahí justo como en la mitad. Entonces, a ese promedio de radio le pusieron RI asterisco, ¿no? Fíjense nuevamente las unidades con las que vamos a medir, esta unidad de longitud, esta unidad de longitud, esto adimensional, así que va todo bien. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Cuando ahora hagamos particiones cada vez más finas, el delta del área se va a transformar en el diferencial de área, y esto que está aquí, en lugar de ser un radio promedio particular, o sea, de ser algunos de los radios, como voy a ir haciendo un proceso de tomar cada vez particiones más finas, esto va a tender a que en lugar de ser un 1 particular, va a ser 1 general, delta R se va a transformar en diferencial R y delta tita en diferencial tita. Así que si nosotros cambiamos de coordenadas XY a coordenadas R tita, el diferencial de área va a tener que tener esta forma que está acá. Atenti con este R, ¿sí? Importante. Si ustedes van controlando las unidades, no va a haber problema. Así que, ¿cuál es la forma de transformar una integral doble? Como hablamos el jueves, transformamos el dominio. En este caso, bueno, tita va a ir de alfa a beta y R va a ir de A a B. Este sería como la región más simple. El rectángulo polar es la región más simple donde podemos integrar. A X lo reemplazamos por R coseno de tita, a Y por R seno de tita, y el diferencial de área, como vimos recién, lo transformamos en R diferencial tita. Bien, así que a tener presente esto, van a ver que cuando vayamos a integrales triples, vamos a tener diferencial de volumen. Y bueno, dependiendo de qué tipo de coordenadas utilicemos para describir los sólidos, vamos a tener distintas expresiones para los diferenciales de volumen. Acá, para funciones de 2 variables, vamos a usar solamente estos 2 tipos de coordenadas. En la sección 10, para quien quiera alguna vez ampliar o ver otro tipo de transformaciones, porque la transformación en coordenadas polares es una posible, para quien quiera ver otro tipo de transformaciones, en la sección 15.10 está. Bien, ¿qué puede ocurrir con ese? Vieron que dijimos en la diapositiva anterior que la región más simple podría ser ese rectángulo polar, ¿no? Para integrar. Pero también podría ser que tengamos regiones de tipo 1 o de tipo 2 de forma polar. Fíjense que acá está el ojo. Acuérdense que el ojo se pone, cuando describimos en forma polar, el ojo está puesto así, ¿cierto? ¿No? Y vamos barriendo la región de esta manera. Bueno, en este caso, tita varía entre alfa y beta, pero el R, ven que no está limitado por bordes por arcos de circunferencia. Puede ser cualquier otra función que dependa de tita. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos la espiral de Arquímedes o la cardioide? ¿No? Curvas que se describen mejor en coordenadas polares. Así que, bueno, de la misma manera como hacíamos para regiones de tipo 1 y tipo 2 en XY, se puede trabajar polarmente. Fíjense, ¿ven? El ángulo va de alfa a beta, eso es fijo, constante, y R varía entre una función que depende de tita y otra función que depende de tita. Bueno, iremos haciendo algunos ejercicios como para poder habituarnos a esta forma de visualizar las regiones.
Bueno, también puede ser de tipo 2, ¿no? Veamos, para terminar, miremos un ejemplo, que es el ejercicio 22 de la práctica nuestra, donde nos piden calcular esta integral doble. Y la región D de integración es esta que está aquí. Primera cuestión, ¿podría tratarse a esta región, la podríamos mirar como una región de tipo 1 en XY? Sí, ¿cierto? Poner el ojo acá abajo. Eso podrían quedar de tarea para ustedes, ¿no? Poner el ojo acá abajo y calcular la integral doble mirando esta región como una región de tipo 1 en XY. Profe, y si voy a querer ver, digamos, como de la otra manera, con el ojo sobre el eje X, no se podría, ¿no? O tenés que hacer otro maneje. Verla así. Cuando pongo el ojo acá abajo, estoy pensando que voy a barrer con Perdón, profe, segmentos de este tipo, se ¿no? tildó. Sí. No, Ah, no escuché que se tildó. ¿estoy al aire o no? Sí, sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Entonces decía que si pongo el ojo acá abajo, puedo, o sea, ¿qué quiere decir poner el ojo ahí abajo? Que tendré que encontrar este valor aquí, vamos a ponerle A, que se puede encontrar fácil, ¿no? Porque esta es la ecuación de la circunferencia, esta es la recta de ecuación y igual a X. Entonces, si lo describo como de tipo 1, ¿cómo quedaría descrita la D? Serían todos los puntos X y de R2, tales que X va a ir entre 0 y A, ¿cierto? Y ese numerito se puede obtener fácil. ¿Y el Y? Iría de 0 a 2. Ah, no, también iría de 0 a. Si el Y fuera de 0 a 2 sería así. Todos los segmentos tendrían que ser así. Me daría un rectángulo. Claro, por eso iría de 0 a x cuadrado. Habría que despejar y de ahí. La raíz de 4 más Sí. x cuadrado. Ahora vos decís que va desde 0. Si va desde cero, entonces rayo todo No, acá. va Va desde la recta. desde X, ¿es cierto? Hasta la raíz de 4 menos X cuadrado. X cuadrado, sí. ¿Sí? O sea, fijo cada numerito X. Por ejemplo, miren, si ponemos X en 0, el Y me va a quedar entre 0 y 2, efectivamente. Si pongo X en 0, todos estos puntos que están en este segmento tienen coordenadas 0 y con Y entre 0 y 2. ¿No? Ven que vamos barriendo la región. Bueno, esto es, si yo la veo, acá, si la veo de tipo 1 en el XY, ¿no? De tipo 1 en el XY. Podría ser algo similar poniendo el ojo acá, ¿no? A ver, ¿cómo sería de tipo 2 en el XY? Voy a poner más acá si tengo lugar. De tipo 2 en XY, ¿no? O sea, todavía no transformamos nada, no Ahí lo hicimos nada. tendrías que hacer como dividirlo, es decir, hasta el punto, o sea, donde está la intersección entre la circunferencia y la recta, una parte y después la otra. Exacto. O sea, como lo que charlábamos los otros días, se puede mirar como de tipo 2 porque el techo sería lo que está más a la derecha, sería esta función, y lo que está a la izquierda sería esta, ¿no? Tendría que barrer así. Pero como dice el compañero, tendría que dividir a la función límite de la variable x, lo tendría que hacer entre este numerito, b, o sea, tendría que ir y de 0 a b, x de 0 hasta y, o sea, hasta la recta, unión, para describir la región D, unión y de b a 2
con x de 0 hasta la raíz cuadrada de 4 menos y cuadrado. ¿Sí? O sea, acá no nos quedan, o sea, tenemos que partir la región para verla de tipo 2. ¿Sí? Está bien, que eso no, o sea, a menos que lo pida el enunciado, si conviene hacerlo como la de tipo 1, lo encaramos como la de tipo 1. Claro, ustedes lo encaran como lo quieran mirar, pero digo, se podría hacer. Siempre hay veces, en general, hay varios caminos para tomar en la resolución. Seguramente hay uno que es más eficiente que otro, pero bueno, si a uno le sale, a veces sale uno y bueno, hacemos más cuentas nada más. ¿Eh? Pero podría, esta parte tenés razón, es más, un poquito más larga, ¿no? Bien. Y la otra forma de mirar, inclusive, termínenlo, traten de terminarlo, por ejemplo, mirándola como tipo 1, a ver si aparece alguna dificultad ahí o qué pasa. Si me quedo solo en el XY, o sea, sin hacer ninguna transformación. Ahora, la otra manera de mirarlo es, como dijimos, vamos a mirarlo según lo que aprendimos recién, vamos a mirar la región polarmente, ¿no? O sea que vamos a barrerla así. ¿Sí? Miremos cuál sería este ángulo, vamos a ir mirando ya, este ángulo, el ángulo final. ¿Por qué? Y porque es como justo es un rectángulo polar esto se supone que si paso a coordenadas polares vamos a tener, va a ser más sencilla las cuentas, más cortas. Bien, entonces, primera cosa fundamental, dibujar, siempre dibujar. Y ahora escribir el conjunto S. ¿Quién sería el conjunto S? Acá lo tenemos. Bastante saludable escribirlo. Aunque a veces uno, bueno, quiere ir más rápido y no lo escribe, pero por lo menos al principio, el conjunto de pares ordenados R tita, a ver si están de acuerdo, con R entre 0 y 2, y tita, ¿dónde varía? O sea, ¿dónde se mueve el eje polar? ¿Entre qué ángulo se mueve para barrer esa región? Tita entre pi sobre 4 y pi sobre 2. ¿Está? Bien, entonces, hagamos la transformación. En lugar de calcular en XY, vamos a pasar al mundo polar. Y entonces nos va a quedar tita entre pi sobre 4 y pi sobre 2, r entre 0 y 2, donde dice x, ¿cómo se trabaja esto? Donde dice x, ¿qué vamos a reemplazar? ¿Por quién vamos a reemplazarlo? Por r coseno de tita. Y donde dice y, r seno de tita. Usar la transformación esta que tenemos acá. ¿Ven? Acá está. Y después, bueno, el diferencial de área. Acuérdense que hay que sustituir tres cosas siempre, ¿no? El dominio, la función y el diferencial. Bueno, una vez que pasamos ya a tener toda la expresión en R y tita, calculamos, integramos, ¿no? Fácil acá. ¿Sí? Bien, entonces a prestar atención a la descripción en coordenadas polares de las regiones. Y traten de poner el ojo polar. Si ustedes ponen el ojo polar, por ahí es más fácil para describir. Igual el miércoles vamos a seguir trabajando con esto. ¿Qué más tenía yo acá? Bien, de acá nada más. No sé si hay preguntas respecto de esto último que estuvimos viendo. Hay que hacer toda la ejercitación. O sea, con esto, si alguno, inclusive yo ya las había compartido a estas, y compartí un enlace de clases de otros cuatrimestres, así que alguno quizás haya podido avanzar. ¿Todo bien hasta ahí con las coordenadas polares, con el mini test, todo eso? ¿Todo bien? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, como está todo bien, vamos a seguir. Y vamos a ver, vamos a ampliar, vamos a subir una dimensión más. Vieron que hasta ahora estábamos trabajando con qué tipo de objetos reales, con láminas,
¿no? Con láminas, también con, no, siempre láminas, bueno, y después también vimos una aplicación de la integral doble para calcular volúmenes, ¿no? Ahora a esas láminas le podíamos calcular masa, centro de masa. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de objeto. En lugar de estar con láminas planas, porque ya les digo, láminas que viven en el mundo 3D, vamos a tener en la última unidad, ¿no? Por ahora son siempre láminas planas. Ahora vamos a ir a trabajar con sólidos, como estos que aparecen aquí, ¿eh? Con sólidos, obviamente, en 3D. Y vamos a calcularle centro de masa, momento de inercia a esos sólidos. Bueno, o sea, lo que vamos a hacer es extender lo que vimos hasta ahora. No viene mal un repasito rápido, ¿no? Hasta ahora hemos estado trabajando con funciones de dos variables, funciones reales de dos variables, también se les llaman campos escalares. No sé si han utilizado esa denominación, pero también se les llaman campos escalares. Entonces, ¿qué hicimos? Definimos integral doble para... ¿A ustedes también se les tildó? Sí. Sí. Vamos a esperar un poquito. ¿Qué pudimos calcular con Irse. fórmulas que les compartimos? Estas fórmulas, no sé si han estado cursando alguno, tiene que cursar una materia que se llama estática. Sí. No sé si nos escuchaste, se nos tildó. Ah, hasta... Yo pensé que era yo, pero... y ahí, ¿a dónde nos medio quedamos? que a principio de diapositiva quedaste. Bueno. Ahora te escuchamos bien. Bueno. ¿Capaz que apago la cámara o no? Sí, capaz mejor eso, sí. A ver. Señor... Bien. Veamos a ver, así sí se puede. Te avisamos cualquier cosa. Ahí estoy. Eso. Estábamos acá. Sí, yo después recorto en la grabación, no se preocupen. No, lo que había dicho es que la integral doble la habíamos, ¿para qué la usamos? Por ejemplo, las aplicaciones entre la 15.1 y la 15.4, valor medio, área de lámina, volumen del sólido limitado por la gráfica. Y en la sección centro de masa, momento de inercia, siempre de lámina plana. Y estas son las formulitas que les compartimos. Bien, y que tienen la información sobre el centroide de figuras como de este tipo, ¿no? Que son las figuras más comunes, ¿no? Solo una observación respecto de los físicos, de la física y de la ingeniería, ¿no? En matemática a estas regiones las llamamos superficies. O sea, distinguimos la palabra superficie de la palabra área, porque, ven acá arriba, también dice área. Acá dice área triangular y acá dice área, ¿no? En matemática, la superficie es el conjunto de puntos y el área es la medida de la superficie. Distinguimos las dos palabras. En física, en ingeniería, se utiliza, o inclusive en la escuela secundaria se usa también la palabra área en lugar de superficie. Pero bueno, no confundir, ¿no?
para nosotros son cosas distintas. Bien, si ustedes quieren después practicar, acá tienen, miren, todos estos son ejercicios, encontrar las coordenadas del centroide y, bueno, el área de cada una de estas regiones. ¿Sí? Todas se obtienen con integrales dobles. Obviamente en ingeniería, ¿qué se hace? Se usa la tabla, ¿no? Alguien alguna vez hizo esos cálculos a partir de la integral doble, se hizo la tabla y después se usa, ¿no? Nosotros, como les contamos desde el principio del curso de cálculo 3, venimos acá como a tratar de fundamentar un poquito las tablas que se utilizan en física o en ingeniería. Bueno, así como hay tablas para eso, también hay tablas para sólidos. Acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense que en esta tabla aparece volumen y también las coordenadas del centroide de esos sólidos. Bueno, lo que vamos a hacer es aprender a poder calcularlas, aunque después ya se sabe, uno utiliza la tabla. ¿Qué pasa? Cuando nos es útil conocer que con una integral triple podemos obtener eso, cuando el sólido no es ninguno de estos que aparece acá. Bien, la integral triple nos va a ayudar a resolver eso. ¿A resolver qué? Por ejemplo, masa, centro de masa, momento de inercia, volumen ahora de un objeto sólido, como este que está acá. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con funciones definidas en R3, ¿no? En cierto conjunto E de R3. E es un sólido, no es solo cáscara, sino también están todos los puntos, está formado por la frontera y todos los puntos que están en el interior. Bueno, ya no vamos a poder representar más la función f, eso ya lo sabemos. ¿Y cómo vamos a introducir la integral triple? Y que lo mismo que hicimos con la integral doble. Para introducir la integral doble nosotros usamos el problemita de calcular la masa de una lámina. Bueno, acá vamos a ver el problema de calcular la masa de un sólido, cuando el sólido lo vamos a hacer primero bien simple. El sólido es este prisma que está acá, prisma sólido. Entonces supongamos que conocemos la densidad volumétrica, ¿no? Unidades, unidad de masa sobre unidad de volumen, y queremos calcular su masa. Bueno, si la densidad es constante, la masa, ¿qué les parece? ¿Será fácil de calcular? Si conocemos la densidad, la masa es densidad por volumen, ¿no? El volumen es fácil de calcular, área de una de las caras por la altura, así que fácil, sí, para obtener la masa. La densidad por el volumen. La complicamos un poquito más. No vamos a complicar por ahora la región, dentro de un rato ya la vamos a complicar, ¿no? Vamos a complicar, vamos a decir ahora o considerar que la densidad es variable. Entonces, ¿cómo hacemos para estimar la masa si la densidad es variable? La idea, cuando ustedes terminen de leer todo el cálculo integral o toman distancia un poquito de todo lo que aprendieron sobre cálculo integral, van a ver que siempre para definir las integrales siempre es la misma idea, ¿no? La idea ¿cuál es? Partir el dominio de integración. En este caso, como es un sólido, lo vamos a partir en prismas sólidos, pequeños, ¿no? Lo vamos a partir en 3 direcciones. La dirección del eje X, del eje Y, del eje Z. ¿Y cuál es la idea? Tomamos un punto asterisco, ahora estimemos la masa de uno de las cajitas sólidas. Entonces tomamos un punto asterisco cualquiera en esa cajita. ¿Qué vamos a hacer de cuenta? Que la densidad permanece constante en la cajita y, bueno, al particionar estamos considerando también deltas X, delta Y, delta Z, ¿no? Longitudes para ir haciendo la partición. Consideramos que la densidad es constante. El volumen de ese prisma sólido
pequeño, ¿no?, en el que subdividimos, se puede calcular fácil. Si la partición es regular, ven que acá, para alivianar los subíndices, tomamos partición regular. O sea, todos los prismas sólidos tienen las mismas dimensiones. Delta X por delta Y por delta Z será el volumen. Y entonces, la masa de ese prisma sólido, IJK, va a ser aproximadamente, no igual, ¿no?, sino aproximadamente, ahí estuve corrigiendo el parcial, digamos, presten atención en cuándo usar igual y cuándo usar aproximado, ¿no? Si es igual, se usa igual. Pero aquí no. Aquí va el símbolo aproximado. ¿Por qué? Porque estoy considerando que la densidad es constante cuando en realidad no lo es, ¿no? Bueno, entonces la masa es aproximadamente. Tiene esta expresión. Si queremos una estimación de la masa completa del sólido, ¿qué haremos? Sumamos. Y ahora vamos a tener que sumar en las 3 direcciones, ¿no? Así que aparece una triple suma. Y si queremos, bueno, una mejor estimación, hacemos una partición más fina. Por ejemplo, podríamos tomar la máxima diagonal de cada uno de esos prismas, en los que hemos dividido el dominio, y hacemos que esa máxima, la longitud máxima de esa diagonal tienda a 0, ¿no? O sea, particionamos cada vez más, cada vez más. Y si quieren, se pueden animar a escribir cuál sería el símbolo que nos gustaría para el valor exacto de la masa, ¿no? Si pasamos al límite acá, cuando la norma de la partición tiende a 0, sería de esperar que tengamos el valor exacto de la masa, ¿no? Ven que pongo un igual. Y entonces, las 3 sumatorias se transformarían en el límite ¿en qué? En 3 ganchitos de integrales, ¿no? La densidad, en lugar de estar calculada en un punto determinado, va a estar calculado en un punto cualquiera. El volumen de la cajita va a pasar a ser el diferencial de volumen, y el punto P, ¿dónde se va a mover? Y se va a mover en todo el dominio B. ¿Sí? Ahí entonces tenemos, esto es lo que se llama integral triple de la función D sobre B. No deja de ser un acumulador, ¿sí? Los 3 símbolos integrales lo que me están indicando es la naturaleza del dominio. Y fíjense que en física, por ejemplo, cuando definieron masa de un sólido, a esto lo escribieron como diferencial de masa. Si se fijan las unidades, esto es masa sobre volumen por volumen, o sea, tiene unidad de masa. Así que lo que estamos haciendo es acumulando masa, barriendo todo el sólido. Quizás en física hayan escrito así, simplemente con un solo gancho, acá el B y acá el diferencial de masa, ¿no? Porque por lo que hablamos los otros días, se usa una notación más simple. Bien, ahí tenemos entonces a la integral triple. Bueno, la definición no los va a sorprender, es la misma, es similar a lo que vimos para integrales dobles. La diferencia es, bueno, justamente que estamos trabajando en una dimensión más, o sea, nuestras funciones ahora están aplicadas a ternas, no a pares. Bien, y acá la notación que utilizan en física. ¿Cuándo va a existir ese límite? Bueno, se dice cuando existe que las funciones son integrables. ¿Y qué funciones van a ser integrables? Bueno, por ejemplo, las funciones continuas en prismas sólidos, las funciones continuas son integrables, y las funciones acotadas, que están definidas también en un prisma sólido, pero a lo mejor donde le falte algo que tenga medida 0. Por ejemplo, ¿qué podría ser? A lo mejor tener el prisma sólido sin un punto. Bueno, la integral triple va a ser integrable, la función, siempre que sea acotada, va a ser integrable, y el valor de la integral se va a obtener con el teorema de Fubini.
¿Cuál es el teorema de Fubini? Similar a lo que hemos estado viendo, ¿no? Ahora le aumentamos una dimensión. Entonces tenemos f una función continua sobre, bueno, una caja rectangular. Esto lo saqué de Stewart, así le pone. Por eso le pone B, de box. Acá usa la notación de producto cartesiano, intervalo de AB, CD, RS. Y bueno, entonces, para calcular la integral triple, lo que tenemos que hacer es calcular una integral iterada. Por ejemplo, esta que está acá, ¿no? Fíjense que acá X entre y B, Y entre C y D, Z entre R y S, se procede igual a como hacíamos antes, lo que pasa es que tenemos un paso más, ¿no? ¿Cuántos tipos distintos de integrales iteradas vamos a tener? O sea, todas nos van a dar el mismo valor, pero ¿cuántos órdenes distintos podría tener para integrar? ¿Qué les parece? ¿Estoy al aire? Sí, sí, está ahí. Ah, ah. Ahí ponen por el chat 3 factorial. 3 factorial, exacto, sería 6, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Saben? Bueno, si no, también pueden organizar tipo diagrama de árbol. Bueno, si uso el primero que integro, es diferencial, es X, es respecto de X, ¿cuántos órdenes tengo para los otros dos? Bueno, puedo hacer de Y de Z o puedo hacer de Z de Y. O sea que por cada uno que ponga acá, por cada uno que ponga acá, tengo 2 posibilidades. Aquí tengo 3 posibilidades, así que 3 por 2, 6. Bien. Siempre y cuando trabaje en una caja o en un prisma sólido, puedo intercambiar sin problemas los órdenes de integración, obviamente cambiando los diferenciales. Ahí no hay problema. A ver, por ejemplo, miren aquí la cajita está definida. Son los puntos X y Z con X entre 0 y 1, X entre 0 y 1, Y entre menos 1 y 2, y Z entre 0 y 3, ¿no? Esta cajita sólida. Y me piden hacer esta integral, calcular esta integral. Bueno, como estoy en una cajita y esta función es continua por ser polinómica, entonces podemos usar las integrales iteradas, ¿no? Lo que vimos recién. Esta sería la cajita, esta es la notación con producto cartesiano. Bueno, y acá le robé al libro. Fíjense, pasamos a escribir las iteradas en este orden. Y después, bueno, cuando estoy integrando respecto de X y Z cuadrado es constante. O sea que calculamos la primitiva de, aquí está, X cuadrado sobre 2, una primitiva de X, y lo evaluamos con X entre 0 y 1. ¿Vieron lo que comentábamos los otros días? Por ahí está bueno poner, para que no nos perdamos, sí, no nos vamos a perder, pero por las dudas, si alguien quiere, también esta forma de notar es útil. Bueno, evaluamos allí, en 1 vale I z cuadrado sobre 2, en 0, 0, o sea que sobrevivió solamente esto. Bueno, y ahora seguimos con el I. Y después con el Z. ¿Sí? Profe, una pregunta. Bien. Sí. Cada vez que hagamos integrales, ¿tenemos que aclarar que son continuas y por eso podemos usarlo, las iteradas? ¿O no hace falta? No hace falta porque aparte van a ser siempre continuas, ¿no? Vamos a integrar continuas, bueno, salvo, a ver, déjame pensar. Fíjate que todas las que aparecen, no es que no se pueda integrar algo que no sea continuo, pero como estamos aprendiendo, nosotros estamos en esta etapa, esto sería como una introducción al cálculo integral, ¿no? Todo lo que estamos haciendo, se puede profundizar todo esto. Entonces siempre nuestras funciones van a ser continuas. O vamos a separar, o vamos a, si no, a usar propiedades de la integral y vamos a integrar
sobre dominios donde es continua. Pero, o sea, si bien uno no lo aclara tanto, a veces nosotros tampoco lo aclaramos tanto, tengan presente que existe porque es continua. Si no es continua la función, no quiere decir que no se puede integrar, pero ahí ya hay que mirar, hay que estar un poquito más atento. ¿Sí? O sea, aunque no lo aclaren, o sea, internamente vayan chequeando si es continua. ¿Mm? Profe, perdón, no sé si yo no escuché o no lo Sí, dijiste de sí. acá cómo estaría el ojo, o cómo analizás para decir, bueno, empiezo con la integral de 0 a 3, después de -1 a 2 y después de 0 a 1. Acá da lo mismo. O Ah, sea, ok. acá da lo mismo poner el ojo acá abajo, acá o acá. Barrerlo como quieran, da lo mismo. Porque es una caja. Ahora en unas diapositivas, creo que en la que viene, ya ahí lo vamos a complicar. Ahí sí vamos a Ah, tener que listo. poner el ojo. Ok, ok, ¿Sí? ok. Al igual que antes en las dobles con el rectángulo, acá con las prismas sólidos, arranquen por donde quieran. Eso sí, tiene que haber concordancia entre, por ejemplo acá, el dx, el x tiene que variar entre 0 y 1. O sea, tienen que tener en cuenta la variable x y el intervalo de variación de la variable x. Pero si este gancho va primero, va segundo o tercero, lo eligen ustedes. ¿Sí? Les quería preguntar, ¿podría esta integral interpretarse como la masa de este sólido? ¿Podría interpretarse como la masa? O sea, esta sería la masa del sólido B, en general, ¿no? Esta es la densidad. Y en ¿Podría? teoría nosotros calculamos el volumen, o sea que no. Habría que hacer un cálculo para sacar la masa. ¿Estamos calculando el volumen del prisma? ¿Cuál es el volumen del prisma? A ver, está bueno eso. El volumen de B. Es fácil de calcular acá, ¿no? Tengo que hacer esto, por esto, por esto. Da 3, 9, 9. Sí. 9, bueno, metros cúbicos, 9 centímetros cúbicos. Miren acá esto. La integral triple nos dio 27 cuartos. O sea, ¿estamos calculando el volumen? No. No, sí sería la masa, al final. Porque no Este dijimos B es el dominio. Sí, sí, que M decime. era aproximadamente, dijimos que ahí iba a ser la sumatoria, bueno, de los X Sí, y Z, y después, o sea, más o menos quedaba que eso era igual a la integral de la densidad diferencial B. sí, ahí está, esto que puse acá. Sí, efectivamente. Es así, ¿no? La fórmula para obtener la masa. B es el dominio, donde se está moviendo el X y Z. Y delta en cada XZ me da el valor de la densidad volumétrica en ese punto. La pregunta es, ¿esto podrá corresponder a una densidad? ¿Esto podría ser la densidad en un X y Z de ese sólido B? Sí. Sí, dice, acá un compañero dice sí, mientras dejo entrar, o vos Bianca, ¿podés dejar entrar? Me parece que alguien quiere entrar. No sé si vos podés. Me tenés que dar permiso, Irse, porque yo creo que no Ah, puedo. yo te había dado, sí, porque se ve, bueno, se ve que Ah, lo hice capaz que mal, yo me porque conecté desde eh, otra cuenta, probablemente. bueno, ahora dejo entrar a alguien que quiere entrar, pero si me voy de acá se borra. Sí, Así que lo pensamos y después dejo entrar. dale. Entonces, a ver, alguien dijo, creo, algo sobre la densidad. Que si sí, cocinó. Si podía ser una densidad. ¿Qué es lo básico para que sea la densidad de una función pueda corresponder a la densidad de algo? Mínimamente, ¿qué tiene que ser? Positiva, ¿no?
en todo el dominio, ¿verdad? La función, si es densidad, la densidad positiva. Y esta función, la f de x, y, z igual a x por y por z cuadrado, ¿es positiva en todo B? No. No, ¿cierto? Hay puntos donde esta función es negativa. Entonces, esta integral no podría ser interpretada como la masa. Es una integral, punto, da 27 cuartos, un número positivo, pero no podría interpretarse como la masa porque esto nunca podría ser la densidad. Si hubiese sido positiva, o sea, si, por ejemplo, si pusiéramos así, bueno, decimos, bueno, sí, salvando la distancia de la densidad cero, ¿no? Aceptando que se puede tener densidad cero. Entonces sí, si es positiva, ¿está? Pero bueno, estamos integrando, que lo digo como para poder distinguir entre el dominio, este es el dominio de la función f. Y lo que estamos haciendo es acumulando el valor de f por el diferencial de volumen, moviéndonos todos, moviendo por cada uno de los puntos de B. Bien, a ver. Profe, pero una pregunta, si en ningún punto, o sea, si en ningún punto la función sería negativa, ¿se podría entonces interpretar como la masa? Sí. Perfecto. Sí. Yo podría decir eso es la densidad, se podría, un ejemplo. Finalizar acá, a ver si está. No. No hay Desde nadie. los 3 puntitos. Se Se fue. se fue. Bueno. Igual es raro no. porque vos a ellos les mandaste el link con invitación, ¿o no? Sí, pero como se conectan de otras cuentas. Ahí va. Si se conectan de otra cuenta, claro. Bueno, pero vos pudiste entrar. Sí, yo pude entrar. Sí, es verdad. No sé. Bueno, no sé. Ya tocará el timbre de nuevo y lo haremos pasar, o la haremos pasar. Bien, estamos entonces acá un poquito con la integral triple. No es el volumen lo que estamos calculando con esta función. Lo único que estamos haciendo es acumulando f de x y z por diferencial de volumen, moviéndonos en ese prisma sólido. Y acá, bueno, está bien, ¿no? Esta integral triple no nos da el volumen. ¿Qué tendríamos que integrar para que nos dé el volumen? O sea, la medida, ¿no? El volumen es la medida de este sólido. ¿O qué tendría que ir acumulando en esas sumatorias? A lo mejor si lo piensan con las sumatorias, ¿qué acumularían ustedes para tener una estimación del volumen de esta cajita? Acá en el chat, Joaquín Pagnuti dice la integral doble de cualquiera de las tapas, de la tapa superior. Y pero si... Cualquiera de las tapas no, pero me confundí. Está bien. Bueno, por ejemplo, puedo mirar este techo y hago la integral doble sobre este rectángulo de 3, de la función 3, y me va a dar el volumen. Efectivamente, pero con una integral doble. Yo quiero con una triple. Está bien, pero es con una doble. Y con una triple, de paso repasamos. Acá empieza, o sea, hay que estar muy bien con los... viendo qué tipo de integral, con qué tipo de... La integral de 1 y digamos los extremos nos fijamos en cómo varía x y z. Bien, o si no, en general, bueno, si uno no quiere particularizar en esta cajita, a ver si están de acuerdo con esto. Porque fíjense que es como que vamos acumulando, si lo piensan en las sumatorias, vamos acumulando diferencial de volumen,
¿no? O el delta de volumen en las sumatorias. Vamos acumulando y nos va a terminar dando el volumen. Claro, las unidades no, lo que hablábamos los otros días. Al igual, en la integral doble, nosotros habíamos dicho que si integrábamos el 1, ¿qué nos daba? La medida del dominio. En este caso, como es plano, es el área de D. Y cuando integramos el 1 acá, ¿qué nos da? La medida del dominio. También. Sin las unidades, o sea, en los números, numéricos. El volumen de B. Esta es una propiedad, van a ver que la vamos a ver a lo largo también en la unidad 3, cuando veamos integrales de línea e integrales de superficie, cuando integramos el 1 nos da la medida del objeto, del dominio donde estamos calculando. Así que, a tener en cuenta otra posibilidad para calcular, no lo vamos a usar en este caso, ¿no? Si a nosotros hoy, ahora, nos dicen, calcula el volumen de esta caja, ni locos vamos a usar una integral. Pero, digamos, estamos pensando ya en cuando se complica un poco más la región de integración. Sabemos que con una integral doble se puede calcular, con una integral triple también. El volumen. Bien, hasta acá estamos, más o menos, ¿vamos? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí. Bueno, podemos complicarla entonces un poquito. A ver, ¿qué hora es? Sí. A ver. Puedo. Acá creo que... no tengo las propiedades, pero después al final hay una diapositiva con las propiedades. Las propiedades de las integrales triples van a ser las mismas propiedades que tienen las dobles y que tienen las simples. Entonces, ¿vieron cómo? A ver, sigamos la historia que hicimos con las integrales dobles. Con las integrales dobles definimos en un rectángulo y después, ¿qué hicimos? Complicamos un poquito la región, la lámina, en lugar de ser rectangular, fue de tipo 1 o de tipo 2, ¿no? Y después, ¿qué hicimos? Presentamos unas coordenadas o unas variables, las polares, para poder también hacer cálculos cuando las regiones se describían mejor con coordenadas polares. Bueno, ahora con las triples vamos a hacer la misma historia. Las definimos en un prisma sólido, ¿cierto? Ahora vamos a ir por qué tipo de regiones. Y regiones de tipo 1, de tipo 2, y acá vamos a tener de tipo 3. Depende de dónde pongamos el ojo. Y la semana que viene, el lunes próximo, vamos a presentar unas coordenadas cilíndricas y esféricas que nos van a permitir hacer cálculos más sencillos cuando los sólidos tienen alguna forma particular. O sea, la historia es la misma. La línea argumental de las películas. Cambian los actores. Bien. ¿A qué le vamos a llamar región de tipo 1? ¿Tienen presente lo que a qué le llamábamos región de tipo 1 en las dobles? ¿Sí o no? Sí, no era cuando X era fijo. Se movía en una región. Sí, claro, exacto. X, por las dudas, recordamos, ¿no? X, esta era la de tipo 1 para integrales dobles. X entre A y B, e Y variaba entre la gráfica de dos funciones. En este momento del cursado hace falta que hagan muchos ejercicios, porque si dejan todo, o sea, muchos ejercicios, pero sería en cuotas, o sea, dosificados. No esperar a una semana antes sentarme a hacer todos los ejercicios porque puede empezar a mezclarse y confundirse las cosas, ¿no? Entonces, si van paso a paso, diría, ¿quién era? ¿Mostaza Merlo? Si van paso a paso, no se va a complicar ni se va a confundir. Entonces, estas eran las regiones de tipo 1. Si ahora le subimos a todo esto una dimensión, a todo, entonces, fíjense, la región de tipo 1 en R3, ¿qué va a ser?
un sólido limitado arriba y abajo por la gráfica de funciones de dos variables, que son superficies, ¿no? Vamos a tener un techo y un piso del sólido. Este es el dominio ahora, nuestro dominio de integración. Pero las dos funciones cuyas gráficas son el techo y el piso tienen el mismo dominio, este que está dibujado acá abajo, D, ¿no? Entonces, fíjense cómo está descrito el sólido E. Es el conjunto de ternas donde el XY se va a mover en D. Y fijado el XY, o sea, supongamos que fijo aquí un punto, esta es la representación, ¿no?, del XY. A ver, espérenme un segundo. Ah, miren quién era, César. Bien, acá entonces, Profe, perdón, entonces cuando vos te referías a la techo y a la piso, es literalmente como si fuese la parte de abajo de E y donde está la letra E. esta sería Z igual a U2 de XY, la gráfica de la función U sub 2. Acá abajo tendremos la gráfica de la función U sub 1. Podría ser, qué sé yo, esta parte de abajo un paraboloide, una porción de paraboloide, esto una porción de esfera, ¿no? Y el sólido es todo lo que está entre ellos. Todo esto sería el sólido E. ¿Qué tienen en común esas dos funciones? El mismo dominio. En el XY. Este sería el D. ¿Por qué es de tipo 1? Porque nosotros pone... Sí. ¿Quedó más o menos? No sé si te voy a decir que ok. ¿Quedó? ¿Sí? ¿Sí? Ok. El ojo, vieron que hablamos siempre con el ojo lo vamos a poner acá abajo. ¿Y por qué lo ponemos ahí abajo? Porque, como siempre, nosotros tenemos que garantizar que cada uno de los puntos de ese sólido, cada uno de los puntos sea tocado. Entonces, una manera de organizar ese barrido del sólido es, fijo aquí un XY, fijo el XY aquí, y entonces el Z va a ir el Z de los puntos de este segmento, ¿no? Ese segmento tiene puntos que tienen la forma X, Y, Z. El X e Y está fijo, acá abajo, no sé, el punto 1, 2. Insisto, es una representación esto, ¿no? Porque alguien me puede decir, pero ese es un punto en el espacio, ¿cómo tiene dos coordenadas? Sí, porque en realidad nosotros hacemos la biyección, o sea, lo representamos ahí, en realidad el punto es este, ¿no? Pero acá estamos representando el dominio. Entonces, fijo el punto, el par ordenado XY, el Z de los puntos de este segmento, ¿entre qué valores se va a mover? Y se va a mover entre el valor U sub 1 de XY y hasta el U sub 2 de XY. Con eso garantizo que todo este segmento, todos los puntos de este segmento, estén considerados a la hora de integrar. Si yo ahora me muevo a otro XY, considero otro segmento. Y el Z, lo mismo, varía entre estas dos expresiones, ¿no? Si nosotros fijamos X e Y, esto es un número y esto es un número, o sea que el Z queda bien determinado en un intervalo para cada XY. Bien, entonces, la integral triple, ¿cómo la vamos a calcular? Vamos a calcular la integral respecto de Z dentro, ¿no? La primera que vamos a calcular, la que está más adentro, es la que depende de Z, ¿no? Varía en la dirección de Z. Y afuera nos quedará una integral doble sobre D, que la resolveremos después.
¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Pero luego, tipo, cuando vos resolvés la integral doble que está afuera, tipo, también hay otras Sí. funciones que tenés que tener en cuenta, ¿no? Supongo yo. Después una vez, o sea, fíjense cómo hacemos. Nosotros cuando calculamos integrales dobles, ¿qué hicimos? Pasamos a las simples. O sea, uno siempre termina calculando integrales simples. Entonces, primero vamos a calcular esta que está acá adentro. Cuando calculemos esta, z ya va a desaparecer. No va a desaparecer, ya la integramos, no va a aparecer más z. Entonces nos va a quedar después calcular la integral doble sobre d de una expresión, no sé, pongámosle h de x, diferencial de área. O sea, el problema de la triple se transforma después en el cálculo de una doble. Y a su vez la doble, después la calcularemos como venimos haciéndolo. O sea, puede ser también de tipo 1, tipo 2, como hacíamos. Claro, esto acá me voy, por eso les digo que está bueno ir de a poco calculando, ¿no? Entonces acá digo, ¿cómo calculo una doble? Bueno, ya está, me olvidé del sólido este, ya está. Ahora paso a trabajar acá abajo. Y ahí trabajo con lo que estuvimos viendo la semana pasada, con las Claro, integrales claro. dobles. Sí, listo. ¿Sí? Ahora hacemos igual, vamos a hacer un ejemplo, el mismo ejemplo mirándolo como de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. Bien, esto sería la de tipo 1. Vamos a tener de tipo 2 algo similar. Fíjense cómo es el sólido. Acuérdense que este sólido es el dominio de la función, ¿no? El dominio de integración. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Acá el ojo, ¿dónde está puesto? No me acuerdo si le había agregado los ojos o no, pero el ojo está acá. Sería como acá atrás, ¿no? Atrás de ahí, del plano ZI. Entonces, fijamos un IZ, esto está fijo, ¿y cómo se va a barrer ahora? Es el X el que se va a mover entre la gráfica de la función U sub 1 y la gráfica de la función U sub 2, D y Z. O sea, las variables independientes serían Y, Z, la dependiente sería X. ¿Y eso cómo se traduce en la integral triple? Bueno, tengo que integrar primero respecto de X adentro, la iterada entre U1 y U2, ambas de IZ, y después me quedará el problema de resolver la doble. O sea, la triple pasa a ser un problema de doble. O sea, voy bajando el orden de integración. De una triple pasé a una doble. Y como imaginarán, la de tipo 3, en la de tipo 3, el ojo estará puesto aquí, ¿no? En el plano así atrás, a la izquierda del plano XZ. Las superficies que limitan el sólido las podré ver, ven de manera, acá están de manera explícita, ¿no? Pudimos explicitarla ahí. Y entonces, ¿cómo barreremos en ese caso? Así, ¿verdad? Fijamos ahora un XZ, y el I, estos son todos puntos X y Z, ¿no? Si fijo este y fijo este, la segunda coordenada de esos puntos, ¿entre qué valores y qué valores van a variar? Entre este y este. Muy saludable y recomendable dibujar y escribir, antes de lanzarse a integrar, escribir el sólido con las inecuaciones. Ni siquiera hace falta que describan mucho este D, ¿no? Con que ustedes lo tengan claro en un dibujito es suficiente. ¿Sí? Representado en un sistema cartesiano. Bien. ¿Vemos un ejemplo? Este ejemplo, no me acuerdo si está en alguno de los, creo que no. Fíjense lo que hay que calcular. Hay que calcular la integral triple de x cuadrado coseno de z, diferencial de volumen. Aquí la función a integrar, por las dudas,
La función a integrar, ¿quién es? X cuadrado coseno de z, ¿no? Una función de 3 variables. Donde la región de integración es esta que aparece aquí. Está encerrada por los planos x igual a 0, sería el plano zi, y igual a 0 el plano zx, x más y igual a 1 es este que avanza aquí adelante, esa carita, z igual a 0 y z igual a pi sobre 2. Bien. Bueno, ¿podemos mirarla como de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3? Pareciera que sí, ¿no? Las puedo mirar de cualquiera. Entonces, estas diapositivas están hechas con las tres formas. Bien, tipo 1. Tipo 1. ¿El ojo dónde debería estar? Tipo 1, vamos a hacerlo primero juntos. Abajo. Y después, ahí lo tengo. Es, Mirando desde el abajo, plano abajo XY. del plano XY. Es, acá está el ojo. El techo y el piso, ¿está claro el techo y el piso del sólido mirando desde acá abajo? Sí. El techo sería este triangulito celeste. Y el piso, perdón, bueno, sí, gráficamente sería eso, sería parte del plano z igual a pi sobre 2, ¿no? Ahora me dicen ustedes la ley de la función cuya gráfica es esto. Vieron que acá tenemos que poner la ley de la función. Decía, en la diapositiva anterior, decía que esto era u sub 2 de xy, en general, ¿no? Z igual a u sub 2 de xy. Para este caso particular, ¿quién es? ¿Cuánto vale u sub 2 de xy? Pi sobre 2. Si me da eso, pi sobre 2, porque fíjense que la gráfica es un plano paralelo al xy, ¿no? Corresponde a la función constante pi sobre 2. U sub 2 de xy igual a pi sobre 2. Y el piso, 1. 0 sería, ¿no? Fíjate que No, claro, 0. 0. ¿Está? El piso es 0. Ahí ya tenemos los dos, el techo, el piso. ¿Y cuál sería el dominio en común? El dominio en común a las dos funciones. Se puede obtener eso fácil proyectando, ¿no? Si proyectamos todo sobre el plano XY, ¿qué va a quedar marcado del XY? Creo que estarán todos de acuerdo que va a quedar esto. ¿Sí? Esta sería la región D, que estaba en la diapositiva anterior. Fijo un punto acá, o si quieren acá, fijo un punto, y entonces el Z de los puntos de este segmento va a variar siempre entre 0 y pi sobre 2. ¿Ven? Estos segmentos todos miden lo mismo, ¿no? Los segmentos verticales. Va a variar entre 0 y pi sobre 2. Entonces, la integral triple de x cuadrado coseno de z diferencial de volumen, este es el momento en que hay que prestar más atención. Después es bastante mecánico el cálculo. Acá hay que prestar atención en el planteo. Entonces, según lo que vimos antes, es la integral doble sobre d, lo dejo ahí dibujado, ni me molesto en calcularlo, de la integral entre 0 y pi sobre 2 de x cuadrado coseno de z diferencial z, y después todo esto diferencial de área. O si quieren, para ser más específicos, diferencial x, diferencial y. Y acá me lancé a calcular e hice lo que les dije, les recomendé que hicieran algo y yo no lo hice, que es
describir al conjunto E como estaba escrito antes, ¿no? Los X y Z tales que X e Y están en D y el Z de estos puntos se mueven entre 0 y pi sobre 2. Si esto está bien, fíjense que a partir de esto queda bien expresada las integrales, ¿no? ¿Estamos? ¿Quedó más o menos cómo se barre? Profe, una consulta. Sí. ¿Y esa D yo no lo tengo que escribir o yo puedo directamente graficarlo y decir, X y tiene que pertenecer a D? O yo tengo que escribir que yo, X más Y. Con la gráfica es suficiente. Es que después lo vas a tener que describir. Ya cuando vayas a calcular la integral doble, vas a necesitar describir esto bien. Claro, Pero lo que digo es que no hace falta como que hagan primero una escritura general y después vayan al detalle. Porque a veces si no se pierden en tratar de escribir bien esto y ya se pierden en el planteo de la integral. Si total, no hace falta en este momento ser tan puntilloso. Si lo quieren hacer, perfecto, está perfecto. Pero no hace falta en este momento. Sí, a la hora de calcular la integral doble. Ahí sí. Bien, miremos entonces. Acá están hechas las cuentitas, ¿no? Ahí está la región D, ahí está lo que dijimos hace un ratito. Y acá están las cuentitas. Acá ya está integrada, la integral de adentro. Acá queda la integral doble sobre D. Y fíjense cómo traté a la integral doble sobre D. O sea, cómo miré a D. Porque se me ocurrió, lo miré como una región de tipo 1 ahora, ¿no? Puse el ojo acá abajo. Fíjense que X va de 0 a 1 e Y de 0 a 1 menos X, ¿no? Pero esto ya para la doble. Calculamos, bueno, acá llegamos a... O sea, se supone que ya con las integrales dobles no tenemos problemas. Bien, y nos dio 1 sobre 2. Bueno, en la diapositiva que viene vamos a ver esta como una región de tipo 2. Avanzo, si no me dicen. Miren, esta ahora hay que mirarla como una de tipo 2. O sea, tengo que mirar, tengo que poner el ojo acá atrás. Atrás sería del plano ZI. Y tratar de imaginar ese sólido, ver cuál sería, mirándolo desde acá, cuál sería el techo, cuál sería el piso, ¿no? Mirándolo desde ahí atrás. Vieron que nosotros teníamos en la diapositiva pasada, en las anteriores, cuando lo mirábamos así, esta era una U sub 1, era X igual a U sub 1 de IZ, y esta era una X igual a una U sub 2 de IZ, ¿no? Bien, entonces, el conjunto, lo visualizan, ¿no? Al techo y al piso mirándolo desde acá atrás. El piso sería el cuadrado, rectángulo que está aquí atrás, en el plano ZI, y el techo sería este azul, ¿no? Este de frente, esta porción del plano X más Y igual a 1. Si proyectamos todo el sólido contra el plano ZI, ¿qué va a quedar dibujado allá atrás, en el ZI? Esto porque estoy buscando el D, ¿no? La proyección allá. Y quedaría esto desde pi sobre 2 hasta el 1. Vamos a ponerlo en rojo. Este sería D. Bueno, y entonces, a ver, ¿cómo describiríamos a E? E, de nuevo, es el conjunto de los X y Z. Tales que, bueno, Y y Z no me preocupo por ahora, Y y Z que estén en D. Siendo D, este que dibujé acá abajo.
Ahora, ¿qué me tengo que preocupar? Por ver entre qué y qué varían X, ¿no? X varía entre qué y qué. O sea, lo voy a barrer con un segmentito, acá va a ser hasta acá, pero acá va a ser más cortito, ¿no? Ahora no estamos en la misma situación que antes. Estos segmentos, es más, acá va a ser simplemente un punto, ¿no? Acá lo podemos ver en el techo. Este segmento tiene una longitud de 1, pero acá es más cortito, más cortito, más cortito. Bueno, entonces, los X de los puntos, X y Z que están acá, el X, la primera coordenada de estos puntos, como mínimo, ¿cuánto puede valer? Como máximo, ¿cuánto? De todos estos segmentos. Como mínimo, De 0. x igual a 0 a x igual a 1 menos y. Exacto. 1 menos i. Fíjense que por ahí para guiarse, tenemos que, si y z son las variables independientes, lo que tengo que hacer explícita es a la variable x en las ecuaciones de las superficies techo y piso, ¿no? X tiene que quedar explícita. Acá, bueno, era 0, ahí no hay problema, pero acá vemos que si yo despejo de acá X, queda 1 menos Y. Esa es la expresión de la función en IZ. Y después no está de más chequear también, ¿no? Por ahí, por ejemplo, no sé, acá si ponemos Z igual a pi sobre 2 e I igual a 0, si efectivamente describe todo este segmento. Y efectivamente, si I vale 0, X va de 0 a 1. O sea que describe este segmento. Bueno, entonces, ya está. Fácil la integral triple. ¿Cómo nos quedaría la integral triple sobre E de la función? Nos quedaría la integral doble sobre D, donde D es esto, de la integral entre 0 y 1 menos I, ¿de quién? Bueno, de la función, que era x cuadrado coseno de z, diferencial x, y después todo esto será diferencial de área, que si quieren ponerlo, es diferencial y diferencial z, ¿no? El diferencial de área correspondiente a las variables con las que estoy trabajando. Hay que tomar, hay que tener paciencia. Yo sé que en estos tiempos que vivimos, tener paciencia y darle tiempo a las cosas es un poco difícil. Pero para esto hay que tener paciencia, visualizar, dibujar, hacer esquemas. Bueno, obviamente esta integral nos va a tener que dar igual el valor de la integral, lo mismo que antes, ¿no? Ahí tenemos a D y acá tenemos la integral que habría que resolver. Resolvemos primero esta que está acá y después ven que queda todo en función de y de z. Después hay que hacer la integral sobre esta. A ver si tengo... no tengo más calculado, pero lo pueden terminar ustedes si quieren. O sea, a partir... Este es el momento... en esto hay que tener paciencia y darle tiempo. En hacer bien este planteo. Porque después, como dije, es integrar. Bueno, a esta altura creo que ya no hay problemas en la integración. Y si lo vemos de tipo 3, ¿qué sería? Poner el ojo en el ZX, acá a la izquierda del ZX, y fíjense, de la misma manera, tenemos acá el ojito, ¿cómo vamos a barrer? Ahora barremos así, ¿no? Porque estamos tomando como variable independiente a XZ. En el techo barremos así, adentro también, obvio. ¿Mm? Siempre barremos así.
variables x, z, proyectamos el sólido sobre x, z, ¿qué nos queda? Este cuadrado, este rectángulo que está aquí, el D. Y el techo, como las variables independientes son x y z, lo que tendremos que explicitar aquí ahora para techo y piso es la variable y. ¿No? Así que, fíjense, el y va a ir de 0 hasta la expresión, que sería, esta sería la U2, una U2 de XZ. Y XZ en D. Bueno, entonces la integral triple se puede calcular con esta que está aquí. ¿Sí? Bueno, como verán, hay mucho por trabajar acá, ¿eh? No se dejen estar. El miércoles vamos a hacer mucha ejercitación de dobles, la primera parte de la clase, dobles en polares, y la segunda, triples, en regiones generales. Tratemos de afianzar esto antes de hacer cambio de variable, ¿no? Bien, en esta diapositiva están las propiedades, que son las mismas o similares, ¿no? Acá tenemos, si tenemos la integral triple de una suma, de una resta, se puede separar la integral triple, sacar la constante de adentro del integrando, o también se guarda la misma relación de orden. Si f es mayor o igual que g, la integral triple conserva la misma relación de orden, y esta es la que habíamos dicho hace un ratito, ¿no? Que, repito, bueno, como dice acá, sin tener en cuenta las unidades, esta igualdad es cierta. Y además tenemos, miren, no los sorprendemos, no los vamos a sorprender con esta tablita. Esta tablita es, ¿qué tiene de diferente respecto de la que mostramos al principio como repaso? Simplemente el dominio de integración, ¿no? Es lo mismo, tal cual, pero está adaptado ahora al nuevo dominio de integración, que es un sólido. También la tienen. ¿Quieren que planteemos? ¿Se animan a plantear este problemita? A ver, tenemos. En este ratito tenemos un cubo, ahí fíjense en el primer octante, del lado L, y la temperatura, alguien vino, midió, supongamos que pudo medir en cada uno de los puntos de ese sólido, y midió la temperatura en grados centígrados y pudo encontrar una ley para esa temperatura. O sea, experimentó, midió, después, digamos, ¿cómo sería la historia? Tiene valores y después lo que hizo fue encontrar una función que ajuste mejor los valores que midió, y resulta que concluyó que esta era la ley de la función temperatura en cada x y z de ese sólido. La temperatura media estaba en la tablita anterior, pero si ustedes saben la temperatura media de una lámina, pueden ensayar la fórmula, ¿no? Si no la recuerdan, temperatura media, temperatura promedio, sería 1 sobre el volumen del sólido, vamos a ponerle, no le pusimos nombre, vamos a ponerle E, 1 sobre el volumen de E, por la integral triple sobre E de la temperatura. Diferencial de volumen. Fíjense que la temperatura está en grados centígrados, esta unidad de volumen, pero lo vamos a dividir por un volumen, así que en unidades nos va a quedar unidad de temperatura. Bien, ¿el volumen es fácil? Esperemos que sí. Volumen de un cubo, del cubo del lado L, L al cubo. ¿Y la integral triple será fácil de expresar con iteradas? Y sí, porque acá estamos en un prisma, ¿no?
que sería la integral entre 0 y L, de la integral entre 0 y L, de la integral entre 0 y L, ¿no? Está en el primer octante, de x por y por z. Bueno, podemos poner diferencial x, diferencial, acá es todo simétrico, ¿no? Diferencial z. Bueno, no es difícil, ¿no? De hacer. Creo que no. Creo que no está resuelto, queda de tarea encontrar la expresión de la temperatura media en este cubo, en este sólido. A ver, creo que no. No, quedó ahí expresado nomás. Lo terminan ustedes de tarea. Y después un problema con el que vamos a trabajar el jueves, si podemos, yo creo que sí, es otra propiedad que tienen las integrales triples, que también que tienen todas las integrales, ¿no? Que si estamos integrando sobre un dominio que es unión de otros dos dominios, donde la intersección es vacía, entonces la integral triple sobre E va a ser la suma de las integrales triples sobre cada uno de estas porciones, ¿no? Esto es sentido común. Piénsenlo si quieren con la masa, ¿no? Podría ser un objeto que tenga aquí arriba una densidad, aquí abajo otra densidad, que esté formado por dos materiales distintos y queremos calcular la masa. Entonces, bueno, deberíamos hacer esto. El problema con el que vamos a trabajar el jueves sería este que está aquí, que ustedes lo tienen resuelto en física, les ponen una fórmula y ustedes usan la fórmula. Nosotros lo que queremos es fundamentar la fórmula, ¿no? Acá suponemos, por ejemplo, un martillo, ¿no? Que tiene el mango de madera y la cabeza de hierro, supongamos, y conocemos la masa del mango, conocemos la masa del mango y el centro de masa del mango, ¿no? Las coordenadas. Y también conocemos la masa de la cabeza del martillo y las coordenadas del centro de masa del martillo, de la cabeza del martillo. Entonces, nuestro problema va a ser expresar las coordenadas del centro de masa del martillo completo en función de esos datos. Creo que en física les dan cómo obtenerlo. Nosotros vamos a fundamentar esa fórmula con integrales triples. Pero bueno, lo hacemos el jueves. Este es como un problemita ahí que queda ahí como una inquietud para trabajar el jueves. El miércoles, como les dije entonces, vamos a hacer mucha práctica para avanzar, para que la semana que viene, cuando hagamos cambio de coordenadas, ya nos agarre bien firme con el cálculo de integrales triples. ¿Está? Bien. Bueno, pongo mi cámara acá. Vamos a dejar de grabar y de